actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida al segundo workshop denominado Agricultura de Precisión, organizado por AgroSeller, nombre que nace de la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global, financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Este evento se encuentra inserto dentro de un ciclo de workshop que AgroSeller desarrollará entre este año y el próximo. Para recordar que este es el primer ciclo de seminario de workshop que se han invitado a 2 excelentes expositores que participaron ayer martes y hoy miércoles. Para dar la bienvenida oficial, invitamos a Ronald Leitcher, ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, magíster en gestión tecnológica de la Universidad de Talca, experiencia en la gestión de proyectos de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, socio y administrador de LB Track Limitada, especialista en vigilancia tecnológica, Open Innovation Roadmap y agricultura de precisión. Bienvenido, Ronald. Bueno, primero que nada, dar las gracias, como decía, a AgroSeller por invitar a participar en este workshop. La verdad es que para nosotros es interesante poder ayudar a transmitir estos temas de agricultura de precisión, que es un tema que nos gusta y nos apasiona, ¿ya? Llevamos más de 10 años trabajando en tratar de incorporar estas tecnologías, dar este servicio, y bueno, ha tenido mucha evolución durante el tiempo porque obviamente todas estas tecnologías que vienen de afuera hay que irlas adaptando a nuestras realidades, ¿ya? Entonces yo voy a partir contando un poco
partiendo un poco de la pregunta, ¿qué es la agricultura de precisión? ¿Ya? Hay muchas definiciones hoy día que se dicen sobre esto, ¿ya? Algunos establecen que es un conjunto de herramientas que, ¿no es cierto?, utilizamos para conocer la variabilidad de un sitio y aplicar, ¿no es cierto?, decisiones sobre ello. En términos generales, algunos lo asocian al uso del GPS, ¿ya?, o a sistemas de información geográficas para poder ver mapas, ¿no es cierto?, y toda la electrónica que es necesaria para poder llevar esta variabilidad hacia una aplicación sitio específica, ¿ya? Y hay algunas otras definiciones que se refieren que es una técnica de cómo aprovechamos la variabilidad que existe en un predio, o sea, cómo sacamos la mejor rentabilidad sobre cada sitio, ¿ya? Para nosotros, un buen chileno, en resumen, es dar a cada sitio lo que se merece, ¿ya? En definitiva, es como yo entiendo eso, es conocer primero cuáles son los potenciales productivos de su predio, de su cuartel o potrero, ¿ya? No todos son iguales y eso ustedes lo entienden, lo han visto los que son agricultores, los que son asesores también y los que no, para que entiendan que un predio, como el que vemos ahí, ¿no es cierto?, normalmente si tenemos la tecnología que nos ayude a ver cómo es el comportamiento de ese cultivo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar en definitiva que hay zonas que tienen más respuesta que otras. Y entonces viene la pregunta, ¿tengo que entregar a todas las zonas lo mismo? Claramente no, porque en aquellas zonas de bajo potencial productivo, por más que apliquemos agua, por más que apliquemos fertilizantes o productos, si no se soluciona una limitante, por ejemplo, como compactación, no va a servir de nada, ¿ya? Entonces, lo que nos buscamos con la agricultura de precisión es cómo tomar esos elementos y tratar de darle lo que se merece cada sitio. Bueno, estos temas de cómo descubrir esa variabilidad y cómo transformarlas en decisión obedece a un ciclo que se llama el ciclo de la agricultura de precisión, donde por un lado tenemos la captura de datos en terreno, o sea, si no tenemos datos, difícil que podamos hacer alguna gestión. Esos datos tenemos que transformarlos en alguna medida en mediciones, ¿no es cierto?, en una representación espacial, es lo que llamamos esos mapas que algunos de ustedes, si ha estudiado el tema, se va a encontrar. Luego eso se tiene que transformar en una recomendación para hacer una aplicación variable y hacer una acción para eso, y luego hay que monitorear, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo y si eso que se está haciendo efectivamente está cumpliendo o hay que hacer las correcciones necesarias y volver de nuevo a hacer recomendación sobre el tema. Bueno, para partir un poco ya hablando y entrando propiamente tal a las tecnologías, yo seleccioné un grupo de tecnologías a mostrar por cada una de estas etapas. Voy a hablar sobre ellas, sobre sus limitaciones o sus problemas, ¿ya? Que es un poco lo que trata la presentación que propuse. Y en eso, lo que tenemos que ver en cada una de esas etapas, cuál de esas tecnologías me centré principalmente en aquellas que sé que están funcionando o que hoy día se están aplicando en el mercado. Hay muchas, podríamos hablar todo el día, pero hoy día creo que es principalmente centrarnos en las que existen en el mercado. Bueno, por un lado, me voy a referir a lo que es captura de data y a caracterización, que los voy a tomar como uno solo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Básicamente, ¿cómo se obtienen estos datos para medir la variabilidad? Por un lado, existen diferentes fuentes para obtenerlo y esto dependerá de lo que ustedes quieran medir, ¿ya? Si lo que quieren medir primero es a nivel de suelo, o quieren saber qué es lo que pasa en el suelo donde sostienen mis plantas, ¿ya? O también saber qué pasa a nivel de las plantas, o sea, cómo están reaccionando las plantas en el huerto o en la siembra, ¿ya? Y, disculpen, me pasé un poquitito. Ya. Entonces, volviendo a retomar, ahí está. Y lo otro, el clima, algo que hoy día nos golpea mucho, que los que están en la agricultura propiamente tal saben hoy día cómo esto está repercutiendo y que también es un elemento que se requiere muchas veces caracterizar, ¿ya? Entonces, a nivel de suelo,
Vamos a partir por esa etapa. A nivel de suelo existen varios métodos, ¿no es cierto?, que nos permiten o nos ayudan a conocer cuáles son las aptitudes y limitaciones de nuestros suelos. Hay que entender hoy día que cualquier establecimiento de plantación o siembra requiere, obviamente, conocer bien lo que pasa en el suelo en su tridimensionalidad, ¿ya? En este caso estamos hablando de la parte más importante que tiene la misión de sostener la planta, entregar el agua y entregar los nutrientes necesarios, ¿ya? Esos son los elementos, muchas gracias, son los elementos que hay que considerar. Y para eso necesitamos conocer las propiedades del suelo a distintos niveles. Por ejemplo, lo que es la física del suelo, o sea, tenemos que saber si el suelo tiene problemas de estructura, de compactación, cuál es la textura, me refiero, cuánta arena, limo y arcilla tiene, que tiene mucha relación finalmente con los efectos de la parte hídrica y de fertilidad también. La parte química también, los micro y macroelementos que tenemos que conocer para poder hacer un buen balance en lo que es la recomendación, ¿ya? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la hidráulica, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con la capacidad de almacenamiento que tiene de agua un suelo o que puede tener, capacidad de campo, ¿no es cierto?, punto de marchitez, hay el agua aprovechable, capacidad de infiltración, etcétera, ¿ya? Esos son elementos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de hacer cualquier establecimiento, sobre todo por los costos y el nivel de inversión que se realiza. Entonces, a nivel de suelo, ¿cómo caracterizamos el suelo? ¿Cómo se hace habitualmente en la agronomía? Se hace de distintas formas, pero la más tradicional es un muestreo que le llaman en grilla. Tal como muestro ahí, ven un potrero, un cuartel, lo que ustedes quieran, y lo que se hace, se divide en cuadrículas el campo o el área y se asignan puntos para ahí hacer los estudios, que generalmente para el tema de la fruticultura, que es un poco más delicado por el tema de lo que implica, ¿ya? En cada uno de ellos, disculpen, se me pasa. Ahí está. En cada uno de ellos tenemos el tema de, por ejemplo, los estudios con calicata, que son los estudios fundamentalmente que se hacen en fruticultura para saber si un suelo tiene limitaciones o no, y esto implica hacer una serie o una gran cantidad de muestras, ¿ya?, que terminan siendo de alto costo, porque normalmente se habla de una calicata por hectárea, o sea, un estudio de perfil de suelo, como el que vemos ahí, ¿ya? Y ese estudio, si tenemos un predio o un predio que tiene 80, 100 hectáreas, estamos hablando de 100 calicatas, eso es lento de procesar y altamente caro, ¿ya? Entonces, obviamente, la tecnología de agricultura de precisión ofrece una nueva alternativa, que es, por ejemplo, lo que os muestro a continuación, que es el uso de sensores, ¿ya?, como el que está ahí, que es un sensor que está en oferta en el mercado, que lo que permite es medir la variabilidad de los suelos a través de la medición de la conductividad eléctrica. Es una moto que va pasando por el potrero, así como se ve, con pasadas paralelas, ¿ya?, y te va haciendo lecturas a distintas profundidades, o sea, va escaneando el suelo y midiendo cuál es la conductividad eléctrica que tiene el suelo, y se representa después en mapas como este que están viendo, ¿ya?, donde se ven zonas de alta conductividad, como es en el caso donde se ve el color más rojo, y por el otro lado las zonas de baja conductividad donde está mucho más claro, ¿ya? ¿Y qué se refiere esa conductividad? Esa conductividad, ¿qué la afecta? Principalmente la textura de suelo. Cuando hay suelos demasiado arcillosos son más conductivas porque la arcilla conduce más que una arena, ¿ya? Entonces te da señales de que ahí hay algo distinto. Por otro lado, también te indica zonas donde puede haber mayor contenido de materia orgánica, ya que la materia orgánica también es mayormente conductiva. Salinidad, bueno, no es el caso de nuestra región, pero en el norte sí marcaría los puntos de mayor salinidad, porque la salinidad también es altamente conductiva, los problemas de conductividad, y donde haya mayor capacidad de intercambio catiónico, o sea, donde hay más nutrientes retenidos. Bueno, esos elementos nos ayudan ¿a qué? A generar un mapa que nos dice que una zona es distinta de la otra, y ahí, con ese mapa, ¿no es cierto?, se pueden ubicar puntos para hacer las calicatas que yo les mencionaba, ¿ya? Ahí, como lo vemos, y ya no tienes que entrar a hacer tanta
calicatas como mostraba en el caso de la grilla, ¿ya? Porque ya tienes elementos y puntos donde poder realizar donde pinchar, ya sabes dónde ir a tomar la muestra, ¿ya? Y eso, disculpa, medio celoso el... Ahí está. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, dos zonas opuestas, ¿no es cierto? Una zona de alta y de baja conductividad, donde podemos ver en la baja, en un caso real, donde podemos ver que hay arena, es un suelo prácticamente arenoso, por lo cual es menos conductivo, como el primer caso que se ve ahí, y el otro donde se ve una alta conductividad, que está más bien asociado a napas freáticas altas, como la que se ve ahí con agua, porque el agua es conductiva. Entonces, esos elementos nos ayudan mucho después a tomar las decisiones qué tenemos que hacer con ese terreno, para ver si tenemos que subir camellones para subir las raíces de las plantas y que no toquen el agua, porque si lo plantan así van a tener problemas, o también lo que tiene que ver con los diseños de los sistemas de riego. Con esa información que está ahí, ¿no es cierto?, ¿qué se puede hacer también? Se toman muestras de esas calicatas y nos permiten, por un lado, por ejemplo, determinar cuáles son los contenidos de arcilla, de arena y de limo de ese predio o de la zona que se está estudiando, y eso nos da luces específicamente para los manejos, sobre todo en el tema de lo asociado a riego, ¿ya? Y también en lo que es manejo de fertilidad. Obviamente, las zonas donde tenemos mucho mayor contenido de arcilla, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, son zonas mucho mayor o son un poquito más fértiles porque tienen mayor capacidad de retención de cationes, ¿ya?, que una zona arenosa. Entonces, eso obliga a tener que hacer estrategias de fertilización distintas, ¿ya?, o manejos pensados en los distintos tipos de suelo o en el riego. También, junto con eso, también se puede aprovechar de dónde tienes que ir a tomar mediciones de compactación. La compactación de suelo, y muchos si hay aquí gente en el área agrícola, entenderá que es una limitación bastante importante porque impide el desarrollo radicular de las plantas, y al impedirlas, ¿no es cierto?, tenemos obviamente efectos hacia arriba, hacia la parte aérea, que terminan repercutiendo en la productividad del huerto o de la planta o de la siembra. Entonces, usamos equipos como el que están viendo ahí, que sirve para medir compactación, que es el que está ahí, ¿no es cierto?, y en profundidad vamos viendo dónde se encuentran los picos de mayor resistencia, y eso nos da una idea de dónde podríamos intervenir. Ahora, todos estos equipos vienen con GPS, por lo cual te van marcando los puntos y después eso te sirve para poder hacer mapas como esto, que el que están viendo ahí, donde ven zonas a qué profundidad supera los 2.500 kilopascales de resistencia de un cono que se introduce con ese equipo. Entonces, eso te indica claramente dónde tienes que hacer los trabajos de descompactación o dónde es necesario hacerlo, ¿ya? A veces probablemente no es necesario hacerlo en todo el predio o en todo el área de plantación, dado los costos que implica, ¿no es cierto?, un costo de un trabajo de subsolado, ¿ya? Por otro lado, también con esta información, ustedes y muestras que se toman, se puede determinar cuánta es la capacidad de almacenamiento de agua de un suelo. Tal como lo ejemplifico ahí, si el suelo tenemos que mirarlo como una esponja, ¿ya? Una esponja más gruesa o una esponja más fina. La esponja más gruesa representa lo que es una arena, ¿no es cierto?, y una esponja más fina lo que es un suelo un poquito más arcilloso, ¿ya?, o de limo, ¿ya? Entonces, obviamente en la esponja de más gruesa tiene menor capacidad de retención porque los poros son más grandes, por lo cual el agua siempre cae. Es como en la playa cuando echan arena y no... agua y nunca se satura, ¿ya? Entonces hay más pérdida de agua y retiene menos que con respecto a un suelo arcilloso. Entonces ahí es importante generar mapas como los que se generan con esta información. Ahí está, que es la capacidad de almacenamiento de agua, ¿ya? Ahí podemos ver
en ese caso, que es un caso real, donde tú encuentras zonas de alta capacidad de retención con respecto a zonas de baja capacidad de retención de humedad, y eso es importante a la hora de considerarlo en el diseño de riego. El diseño de riego tiene que estar en función de mapas como estos, porque si no, tendemos a hacer diseños de riego parejos, y eso sabemos que no en nuestra zona, o en los campos que conocemos acá en nuestro país, existe una variabilidad bastante alta, y después lo estamos viendo cuando estamos trabajando con el sistema. Entonces, este es un elemento importante a tener en consideración, ¿ya? Ahora, también otro elemento importante, y que también está en estos servicios, que es la medición de la capacidad de infiltración del suelo. Así como tenemos suelos con distintos contenidos de arcilla, limo y arena, también tenemos suelos que tienen temas con la capacidad de infiltración, ¿ya? Y eso, sumado, ¿no es cierto?, a la profundidad efectiva del suelo, que es otro elemento interesante que tienen que tener en consideración, que tiene que ver con hasta dónde las raíces llegan, hasta dónde se desarrollan. Eso nos da mapas como el que está arriba, ¿no es cierto?, que a ustedes los ayudan a definir qué zonas entran primero en estrés con respecto a otra zona, y ahí es donde se marca la zonificación del riego, ¿ya? Todos estos elementos nos permiten, o les permiten a ustedes, ¿no es cierto?, definir esas zonas de riego, lo que les hablaba, en función de la cantidad de agua a aplicar, que es importante, porque va a haber zonas que, como las arenas, digo yo, que por mucha agua que ustedes estén aplicando, no se va a retener, esa agua se va a perder, y va consecuente lixiviación de los fertilizantes. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de diseñar los sistemas. Y también la frecuencia, por lo mismo, por la capacidad de infiltración. Si tienen zonas que infiltran más que otras, obviamente tienen que tener cuidado de no saturar los suelos, o de alguna manera que empiece a haber después escurrimiento porque el agua no es capaz de entrar, y eso obviamente tiene que ser considerado. Y obviamente todo esto termina en un buen diseño de riego, que obviamente es una gran inversión, y que lo haces una vez, y si te equivocas, llevas el peso de esa equivocación durante toda la vida del huerto. Nadie está dispuesto después a cambiar los sistemas, sino que tratan de convivir con lo que ya está hecho, ¿ya? Bueno, eso es a nivel de suelo, ¿ya? En cuanto a cuáles han sido las principales limitaciones del uso de estas tecnologías, básicamente yo considero que están más asociados al desconocimiento que ha existido por parte de los agricultores o asesores o usuarios de este tipo de tecnología, ya que este tipo de tecnología se suele asociar como que son tecnologías muy difíciles de obtener o muy caras. La verdad que hoy día, a raíz de todos estos cambios que han habido tecnológicos, todo este tipo de productos han bajado considerablemente de costo, y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a que hoy día, frente a una inversión que implica una plantación, ¿no es cierto?, todos saben lo que implica una plantación con sistema de riego y todo, esto viene siendo un tema ínfimo dentro de la inversión, pero sí relevante para lo que viene para el futuro. Si ustedes no hacen, por ejemplo, una buena descompactación de suelo, o simplemente una buena fertilización o una buena colocación de cómo se instalan las plantas, la verdad es que van a seguir con el problema toda la vida. La idea es que todo esto les sirva para cuando están partiendo, ¿ya? Y no cometer los errores. Es parte de la planificación. Bueno, hablábamos también que hay otro nivel, hablamos de suelo, ¿no es cierto? Ahora decimos, ¿qué pasa a nivel de las plantas? A nivel de las plantas hay varias tecnologías, pero la más utilizada en estos momentos para poder hacer segmentación o definir sitios de manejo, también está el apoyo del sol. Hablemos, ¿por qué me dicen el sol? Porque el sol tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que emite luz en distintas longitudes de onda, y esas llegan a las plantas de alguna manera, y las plantas las absorben y otras las las hacen rebotar, ¿no es cierto? Y esas son capturadas por sensores o equipos, satélites, que lo que hacen es tomar el rango de luz que nos interesa ver para saber cómo están las plantas,
¿ya? Entonces, hay una red de satélites en estos momentos que andan pasando cada 5 días, cada 3 días, y van capturando esta información, y esta información se traduce después en datos para saber el estado de las plantas. ¿Ya? Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Bien rapidito, es que nosotros lo único que vemos hoy día es el rango visible, de entre el azul, ¿no es cierto?, el rojo, el verde, son los colores primarios con los cuales se arman todo lo que vemos, ¿ya? Pero los satélites llevan sensores montados que, de alguna manera, nos hacen ver otros rangos de luz o capturan otros rangos de luz que son invisibles a la vista, como es el infrarrojo. No los voy a marear mucho en ese tema, pero en base a eso, el infrarrojo es importante porque en aquellas plantas que están sanas, el infrarrojo se tiende a reflejar más que el rojo, ¿ya? Y en el caso de las plantas que están enfermas, ¿no es cierto?, que tienen problemas, empieza a haber menor, ¿no es cierto?, reflectancia respecto de esa longitud de onda. Esto los investigadores lo entendieron, ¿no es cierto?, y en base a eso construyeron índices e indicadores. Indicadores, yo creo que ustedes, algunos los que están metidos o estudian estos temas, saben que hay índices, hay muchos, pero uno de los más utilizados es el NDVI, que es un índice que se usa para ver el vigor de las plantas, ¿ya? Y que ahí está la fórmula, no voy a entrar nada, pero es el infrarrojo con el rojo juegan, ¿ya? Y en la medida, y eso es y el índice que genera es un índice entre el valor de 0 y 1, ¿ya? Siendo 1 el vigor máximo, 0 ausencia total de vigor. Explicando eso un poco porque viene para lo siguiente. Nosotros, si hacemos estudios, por ejemplo, como ese caso, ahí tenemos un caso típico de NDVI, de un noviembre del 2017, de un pivote, ¿ya?, donde los colores verdes, ¿no es cierto?, indican donde hay mayor vigor y los colores rojos donde hay menos vigor, ¿ya? Un típico caso que sucede en algunas fechas, ¿ya? Y si vemos una imagen tomada el mismo noviembre del 2018, podemos ver que hay ciertas zonas que se repiten los patrones, ¿ya? Algunos se agrandan, otros se achican, pero si vemos que hay unos ciertos patrones similares, ¿ya?, en cuanto a eso. Y eso indica que hay algo ahí en ese suelo que pasa y que nos condena todos los años a las mismas respuestas, ¿ya? Entonces, también es una fuente para poder, ¿no es cierto?, unir esa información y sacar un mapa, un tercer mapa, ¿no es cierto?, que nos ayuda a decir, mira, estas son las zonas de respuestas homogéneas todos los años. Y con esa información, ustedes también podrían hacer puntos de muestreo, que también se puede utilizar, pero a diferencia del caso del equipo de conductividad eléctrica que les contaba anteriormente, este es un sistema puede tener un poquito más de error, porque todo depende de la respuesta de los cultivos los años anteriores, que pueden ser por manejo. Por ejemplo, puede haber una zona que antes no mostraba nada, de repente muestra mayor actividad, que puede ser debido a maleza, que no tiene nada que ver con el suelo. Por eso que hay que tener cuidado, pero este es un elemento que puede servir también para hacer zonificaciones, ¿ya? Y así que también es un elemento para tener en cuenta en este trabajo. Clima. La otra pata. El clima, también tenemos a disposición fuentes gratuitas. Disculpa, anteriormente eso que decía de los satélites para medir el NDVI, también son fuentes gratuitas, ¿eh? Así que están accesibles, ¿ya? Entonces, en el caso de clima, existen satélites meteorológicos que a ustedes permiten estar midiendo todo el tiempo lo que está pasando, obviamente, en los distintos sitios, ¿ya? Y podemos sacar mucha información valiosa de ellos, como por ejemplo temperaturas medias, ¿no es cierto?, apoyado, ¿no es cierto?, con estaciones meteorológicas en los campos, ¿ya? Y podemos medir cosas como esta, por ejemplo, como las radiaciones acumuladas, que hoy día está agarrando cada vez más fuerza, producto de todo este tema del cambio climático, y donde podemos ver, por ejemplo, es un caso real acá en Chile, donde tenemos zonas con topografía, ¿no es cierto?, con zonas con cerros o con pendientes por lado y lado, y eso nos muestra de que efectivamente la radiación sí tiene un efecto, porque la radiación tiene que ver mucho con la acumulación térmica que va a haber en una zona,
y no es lo mismo una exposición norte, una exposición sur, este, oeste, ¿no es cierto? Y hay zonas que van a acumular más grados día que otras, estando en un mismo lugar, y eso implica que hay plantas que se adelantan, o cuarteles que se adelantan respecto a otros en una misma variedad. Y eso obviamente también es importante tenerlo claro, sobre todo cuando andan buscando predios, o cuando van a iniciar un proyecto frutícola, de entender cómo se va a comportar el sector en función de la radiación que recibe, ¿ya? Esto es algo que ha estado hace muchos años, pero últimamente con el tema de los problemas que hay digamos, de tipo climático, que todos hemos sido testigos, sequías y todo eso, hoy día cobra relevancia y hoy día hay muchos grupos de trabajo que están tratando de poner a disposición, ¿no es cierto?, de los agricultores, de los asesores, estos temas de información como la que les estoy mostrando, ¿no? Así que este es un tema que va en desarrollo y que vamos a tener pronto mucha información al respecto, pero hay que saber cuál información tomar y cuál no, porque también puede llevar a errores en las conclusiones, ¿ya? Bueno, ahí estamos hasta ese momento en todo lo que tiene que ver con captura de datos y su representación geoespacial, ¿ya? Ahora nos queda ver lo que tiene que ver con la recomendación. O sea, aquí es como que el médico te manda a sacar una serie de exámenes, ¿no es cierto? Y luego viene, bueno, el médico tiene que decir qué vamos a hacer al respecto. Entonces, aquí es clave esta agricultura 4.0 que mucho se habla, que es hoy día de usar información. Ya no del depende, de oye, no, este año, ¿cómo viene este año? No, o sea, es que, no, hoy día es tomar la información que está en el mercado dando vuelta y cómo transformarlo en herramientas de toma de decisiones. Y para eso toma relevancia el asesor. Creo que es uno de los factores más importantes que los asesores hoy día tienen que abrazar este tipo de tecnología, porque es lo que se viene. Es como lo que pasó en la medicina hace muchos años, en que los médicos, ¿no es cierto?, simplemente ocultando con pocas herramientas, ¿no es cierto?, podían determinar qué es lo que le está pasando a una persona. Pero el problema de eso es que formar un médico para que llegue a un buen nivel de ese tipo, o en ese tiempo, tenía que haber pasado por hartas pruebas y error, ¿ya? Lo cual podía haber significado hartos costos del punto de vista de vidas, pero bueno, era parte del sistema. Hoy día esto nos obliga, igual que el médico, a que los asesores tienen que tomar más tecnología que nos ayuden a ver lo que tenemos que ver. Es lo que hablábamos hace un rato, esas cosas que no se ven. Hoy día la tecnología está disponible para ver dónde están los problemas y focalizar mejor los manejos. Y lo más importante es el manejo interdisciplinario entre distintos asesores. Ya no existe el asesor mentolatum, sino que tiene que ser asesores que trabajan en conjunto en distintas áreas. Y eso es clave. Ahora, ahí yo creo que esto es uno de los puntos que hace un poco que se retrase la introducción de estas tecnologías, porque es el agrónomo o el asesor técnico, quien sea, el llamado a utilizar esta tecnología para poder ser más certero en las decisiones que hace. Y sobre todo es una gran oportunidad para los jóvenes profesionales que se van incorporando en este mundo y que a veces les cuesta por falta de experiencia entrar en este tema, pero con la ayuda de esta tecnología van eliminando muchas de las dudas y errores que pueden existir, ¿ya? Entonces ahí es un llamado obviamente a las facultades de agronomía o a los propios asesores a actualizarse en este tipo de tecnología, o las facultades también a trabajar más a paso agigantado en cómo incorporar estas tecnologías en su conocimiento agronómico. Bueno, eso en parte es lo que tiene que ver con las recomendaciones. Ahora, una vez que el agrónomo ve esta información, la traduce en una recomendación sitio específica, lo que queda entonces es cómo lo hacemos, porque nadie va a estar tirando un poquito más de semilla por acá, un poquito o poniendo más fertilizante acá o poniendo más otras cosas, si no tiene los mecanismos para hacerlo en forma eficiente, que es lo que llamamos la acción sitio específica. Hoy día, gracias a la irrupción del GPS, que se liberó en los años 90 para uso civil, ¿ya?,
nos ha permitido muchas cosas de cómo llevar esas recomendaciones sitio específicas a aplicaciones variables. O sea, darle a cada lugar lo que se merece, ¿eh? Eso es lo que habíamos hablado al principio. Y ahí tenemos una serie de tecnologías, ¿no es cierto?, que gracias al GPS más los computadores, ¿no es cierto?, que se unen para recibir las prescripciones variables, como lo que vemos más, ese mapa más de abajo de aplicación, hace que la máquina y el tractor y el implemento que va, ¿no es cierto?, reciba órdenes de aplicar mayor o menor cantidad de productos dependiendo de, digamos, de lo que tú quieres hacer, ¿ya? Eso nos permite aplicar los insumos, como dice ahí, en el lugar y la cantidad correcta, y puede haber ahorros en costos. ¿Por qué digo puede? Porque muchos piensan que esto te va a generar ahorro. En la gran mayoría de los casos sí, pero a veces te ayuda a corregir ciertas cosas y puede ser que gaste un poco más, pero lo que importa finalmente y medir es el margen que estás logrando en el negocio. Probablemente las plantas van a responder mejor, ¿ya? Y bueno, se reduce hoy día el riesgo también de contaminación, porque sabemos hoy día que las aplicaciones están siendo cada día más restrictivas, el uso del agua también, y esto obviamente nos obliga a ser más eficientes en el uso de agua. Ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, en el área de la producción frutícola, tenemos, por ejemplo, plantadoras autoguiadas por sistema RTK. O sea, hoy día estas máquinas se guían por sí solas, porque llevan un GPS de alta precisión, que va conectado a un volante, el volante va va manejando en lugar del operario, y puede ir trazando líneas rectas, ¿no es cierto?, y puede ir avisando cuándo hay que ir depositando el árbol, ¿no es cierto?, para respetar las distancias, y también puede ir haciendo aplicación de fertilizante variable. Esas son técnicas que se están usando hoy día, sin ir más lejos aquí en Chile. También tecnologías como sembradoras variables. Les muestro esa sembradora porque, para que sepan ustedes, esta fue la primera sembradora que llegó a Chile. Esto se trajo hace más de 10 años. Es una sembradora neumática de maíz, parece una cero labranza, pero es una semi-cero labranza, pero tiene la particularidad que tiene aplicación variable de fertilizante y dosificación de semilla. Y en la dosificación de semilla ha sido muy interesante para el caso del maíz, porque en aquellos suelos donde son más pobres en nutrientes y más pobres en capacidad de retención de humedad, tú puedes variar la cantidad de población, porque obviamente si tienes mucha gente en un plato pobre de comida, los vas a tener a todos con hambre. Entonces mejor disminuye la cantidad de semillas y vas a generar también una compensación por espaciamiento, ¿ya? Y en aquellas zonas donde sí tienes mayor nutriente y mayor cantidad de humedad, obviamente respetas lo que se está diciendo. Y este equipo está aquí en BioBio, en Los Ángeles, ¿ya? Es un equipo que se trajo justamente para esos temas. Aplicadores selectivos, por ejemplo, también están existiendo en la fruticultura, que son equipos que aplican solamente en aquellas áreas donde detectan que hay malezas o donde detectan que hay algo verde, ¿no es cierto?, y hacen actuar solamente las boquillas que van a hacer el control en ese punto y no las demás. Eso también supone un buen ahorro de producto, pero también disminuir la contaminación, que es lo más importante. O sea, estábamos apuntando con esto también a una agricultura mucho más sustentable con el uso de las tecnologías. Así que también es un aporte que se está haciendo para el uso, digamos, el no uso indiscriminado de estos productos. Bueno, ¿y qué pasa con todas estas tecnologías? Hay muchas más. Podríamos mencionar el tema del riego también, porque también hoy día hay sistemas que te permiten hacer riego variable, ¿ya? Pero hoy día, ¿cuál es la principal limitación o el desafío que tenemos que enfrentar frente a estas tecnologías? Disculpen, eso se me había quedado atrás, que tiene que ver con el tema también que hoy día, con estas máquinas que hacen trabajo subsolado, que es una muy buena herramienta, pero también de alto costo, también nos puede ayudar a dirigir, cuando ayuda el GPS, dónde ir a romper, ¿no es cierto?, específicamente hacer, digamos, estos trabajos y no a lo mejor a todo el predio. Bueno, yo lo que les decía acá, lo más importante es una necesidad urgente de formar técnicos en terreno, en el uso de estas herramientas. Son los llamados a usarlas y aplicarlas en terreno.
Y hoy día estamos al debe, sobre todo en la educación técnica agrícola, de poder apoyar a los muchachos y a los jóvenes a introducirse en este mundo 4.0, de alguna manera que sean las personas que ayuden a llevarlo esto a la práctica con la maquinaria, por ejemplo. Hoy día, una de las limitaciones es que si pones a una persona que no tiene mucho conocimiento o no le gustan las tecnologías como generalmente somos la gente mayor, la verdad es que poco vas a hacer para poder introducir este tipo de técnicas. Y hoy día, claro, los jóvenes que ya nacieron con el celular en la mano, obviamente tienen mucho más facilidad para estos temas, pero hay que llevarlos a eso. Ese es un tema que creo que a la vez como faltan asesores que entiendan cómo aplicar estos temas, también está el tema de los muchachos o de la gente que va a hacer la operación de terreno, ¿ya? Así que esos son dos elementos que estamos al debe al respecto. Bueno, por último, casi en esta parte, digamos, el monitoreo. Una vez que establecimos el huerto, una vez que hicimos todas las recomendaciones, hicimos todo el manejo y el trabajo de aplicación variable, queda, ¿no es cierto?, monitorear, saber cómo va el desarrollo de mi huerto, de mi cultivo, ¿ya? Y para eso hay varias técnicas, ¿ya? Principalmente podemos usar técnicas ya sea a través de plataformas o que nos permiten, ¿no es cierto?, verlo desde las oficinas o verlo desde el mismo campo o desde el celular hoy día, porque ya computadores están quedando atrás en este tema. Hoy día aplicaciones para eso, ¿ya? Y se usan muchas tecnologías, por ejemplo, que te permiten medir de manera fácil cómo va tu cultivo, que sean fácil de entender, o sea que a la vista tú te des cuenta, mira, aquí tengo una zona donde hay algo raro, aquí hay una zona que estamos bien, entonces que sean fácil de interpretar, que nos permitan comparar esos resultados, porque no saco nada con medir de una forma y después mido de otra y es como comparar peras con manzanas, ¿ya? Y por otro lado, y que tenga una buena relación costo-beneficio. Aquí tenemos varias tecnologías que nos ayudan a hacer ese monitoreo o ese seguimiento en el tiempo, ¿ya? Y que se valen principalmente de índices como el que les acabo de hablar al principio, el NDVI, por ejemplo, que es uno de ellos, índices de clorofila, que se utilizan bastante en temas frutícolas, estrés hídrico, evapotranspiración y otras cosas. Entonces, hoy día, ¿de qué nos valemos o cuáles son nuestras herramientas para el monitoreo? Tenemos por un lado lo que son las imágenes satelitales, que son más recurrentes, son de menor costo, pero tienen algunas limitaciones que tienen que ver con el tamaño del píxel o lo que se llama la capacidad de resolución que tiene esa imagen, ¿ya? Entonces, depende mucho de lo que lo quieras usar y para qué. Si vas a utilizar un satélite sirve para ver problemas gruesos, pero te dan una idea y a un costo razonable, ¿ya? Cuando tienes huertos más jóvenes, donde las plantas son más chicas, obviamente recurres a tecnologías como esta, que son cámaras aéreas montadas en avión, o el uso de drones, ¿ya? Con cámaras especiales, igual que las que tiene el satélite, pero en versión más chiquitita, ¿no es cierto? Y te permite ver exactamente lo mismo. Esos tres elementos que tienen ahí, ustedes están viendo herramientas, es lo que llaman la teledetección, si alguno lo ha estudiado o lo ha visto, que es como vemos la cosa desde la distancia, con ayuda de estas cámaras. Y también tenemos a nivel de terreno herramientas como la de abajo, ¿no es cierto?, la que va en la moto, que permite medir lo mismo que ven los satélites, pero más cerca, más en el in situ, ¿no es cierto?, donde va emitiendo luces en un rango específico, igual que lo que hace el Sol, y captura, ¿no es cierto?, después en otro sensor el NDVI o la actividad que tiene la planta y te la traduce en un mapa gracias al GPS. O otros equipos como de manuales ahí que sirve para medir la clorofila o el nitrógeno, ¿no es cierto?, potencial que puede tener la planta en la hoja, ¿ya? Bueno, todas esas herramientas están disponibles hoy día y aquí en Chile, ¿ya? Ahora, voy a hablar específicamente de lo que es un seguimiento, ¿ya? Hoy día existen múltiples plataformas que toman esos datos que les acabo de mencionar a través de esos instrumentos y los traducen en índices, como los que están viendo aquí.
ustedes si tienen contacto o han tenido contacto, se ve más o menos algo así. O sea, ustedes pasan todas las semanas, por ejemplo, este es un caso de satélite, ¿ya? Pasa un satélite todas las semanas y todas las semanas ustedes tienen a este lado donde se ve el mapa, con colores, están viendo ustedes dónde tienen el mayor y menor vigor de planta, ¿ya? Donde está más verde tienen más vigor, donde tienen más amarillo se ve menos vigor. Y ese vigor se traduce en que cada píxel, que ahí tienen valores, por ejemplo, sacan un promedio de todo lo que está ahí y va construyendo esta curva, ¿ya? Y esa curva es la curva de desarrollo de un cultivo, en este caso, perdón, de una plantación, por ejemplo, este caso es un arándano, y te está mostrando la evolución digamos, de ese índice, en este caso el NDVI, y aquí lo interesante, por ejemplo, es ver zonas donde se producen caídas. Por ejemplo, la planta iba bien, ¿no es cierto? Van viendo, iba con una pendiente, iba creciendo y de repente tuvo una caída. Bueno, esa caída hay que ir a investigar inmediatamente qué fue lo que pasó para descubrir si fue un problema de riego, tenemos un problema nutricional, un problema de plagas o lo que sea, ¿ya? Y esto todas las semanas te va llegando un reporte. Entonces, a ti te sirve para poder saber dónde ir a mirar o dónde ir a ver dónde estás teniendo el problema. Y eso también, como decía, apoyas con satélites y drones. También te permite, estos sistemas tienen que permitir construir curvas para, por ejemplo, en este caso arándano, distintas curvas para las distintas variedades. Se fijan las formas que tienen, esas son formas de curvas de una variedad brillita, Duke, Legacy, Blue Crop, ¿ya? Para este caso, ¿ya? Y si se fijan, estas tomadas de distintos predios o de distintas empresas, las cruzamos y vemos que tienen más o menos la misma característica. Entonces esto es importante conocerlo porque de eso salen las curvas tipo, que de alguna manera te ayudan a entender cómo se tiene que comportar el cultivo y saber si que te estás desviando la siguiente temporada respecto a lo que tiene que ser el desarrollo de la planta. También puedes hacer ciertos, no digo estimaciones perfectas, porque dependen de muchas cosas, pero sí te dan ciertas relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una plantación, ¿no es cierto?, de brillita, de arándano, donde ustedes pueden ver el mismo índice de NDVI para dos cuarteles, donde una tiene, la que es de color naranjo, ¿no es cierto?, ven que tiene un despegue mucho mayor que la otra, ¿ya? Y en ese periodo, ese mayor crecimiento, que significó probablemente que estuvo con mayor cantidad de agua, con mayor cantidad de nutrientes, se traduce en mayor cantidad de kilos cosechados, ¿ya? Con respecto a una planta que se quedó, que si bien alcanzó el techo después, pero simplemente no pasó, no logró, ¿no es cierto?, superar a la otra planta. Entonces, estos elementos son importantes para tenerlos en cuenta para saber cómo va mi cultivo. Esto, por si acaso, está todo en grados días para poder hacer comparables las curvas, ¿ya? Porque si las ponemos en fecha no van a ser comparables. Ahí estuvo la carrera ganada, ¿ya? Obviamente, si una planta la hacemos que haga mayor actividad este año, como en el caso de la curva de color naranjo, obviamente tenemos que preocuparnos de la post cosecha porque esa planta la vamos a agotar. Obviamente sale agotada, por eso que existen estos fenómenos de dañerismo también, porque simplemente uno agota la planta y si no te preocupas después de dar todos los nutrientes para que se vaya a dormir bien, esos problemas van a pagar, digamos, los platos rotos para la siguiente temporada. Lo mismo Lo mismo para avellano europeo, la misma situación. Una curva que se desarrolló mejor que la otra, llegaron al techo ambas y ahí tenemos las diferencias de kilos en el caso de rendimientos para una Barcelona, por ejemplo, ¿ya? Así que vuelve a repetirse más o menos la misma figura. Entonces, eso nos obliga también a entender que tenemos que hacer un trabajo muy bien desde el inicio, llevar las plantas, despertarlas bien y todo eso, ¿ya? Importante también que estas curvas se puedan asociar, como el caso del avellano, se puedan asociar se puedan asociar a los grados días y a las distintas etapas, porque eso también nos va a ir ayudando a saber cuándo vamos a llegar a ciertas etapas de los ciclos
de los estados fenológicos, y también eso nos va a facilitar mucho los manejos. Algo pasa, disculpen. Aquí, vamos a adelantar un poquitito. Bueno, todos estos elementos son elementos de seguimiento que nosotros podemos aplicar, ¿ya? Ahora, terminando ya casi con lo del tema del monitoreo, bueno, ahí tienen también las evapotranspiraciones también se pueden medir hoy día las evapotranspiraciones. A ver. Tenemos 2 zonas de evapotranspiración de 2 huertos de avellanos, miren, una 7.20 el mismo día, en el otro 5. No, en el caso de bien 0.2 milímetros día, que eso está dado obviamente por el tamaño de las plantas y esas cosas, pero son elementos que hay que tener en consideración a la hora de la gestión hídrica. Y otro tema también que se usa para el monitoreo es el tema de los sensores de humedad. Hoy día hay muchas variedades, ustedes ya en el mercado han visto. Lo importante es que esa información llega al usuario, se traduce en ver cómo va la evolución de los riegos, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que esa información, vamos a pasar esta parte, ahí va el sensor, se pueda cruzar con otros datos. Por ejemplo, esas curvas de NDVI, que es la naranja, de color naranjo, ¿no es cierto? Les muestra cómo va evolucionando ese índice, y abajo en la curva azul van los riegos medidos por estos sensores. Cada pic de riego se va midiendo, y aquí se ve claramente los problemas que tuvieron de estrés por riego, ¿ya? Por la caída o problemas de gestión en el tema de agua, ya sea porque falló una bomba, hubo problemas con distintos temas, y ahí se va viendo todos los estrés que tuvieron por condiciones de riego, y eso obviamente está afectando finalmente el resultado del cultivo, ¿ya? Así que esos son elementos que hay que ir vigilando, y ahí es donde es importante que los datos se crucen. No me sirve nada tener un dato en una plataforma, otro dato en otra plataforma, si los datos no conversan. Eso que les muestro ahí se llama conversar, hacer conversar los datos, para entender qué es lo que está pasando. Bueno, necesitamos hoy día, para hacer un buen monitoreo, una buena despensa de datos. Es como ir a cocinar, ¿ya? Un poco yo lo asemejo a todos estos concursos donde hay que tener buenos elementos para poder hacer un buen plato, ¿ya? Y el que hace el plato generalmente es el asesor, ¿no es cierto?, junto con el administrador, el mismo dueño, que tienen que, con toda esa información, hacer buenos elementos, que son lo que finalmente nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿ya? Y ahí hablamos ya de integración de datos, hablamos de conceptos como la Big Data, que es cómo tomar tanto datos y transformarlos en, obviamente, en información, que hoy día se usa mucho en todos lados, ¿ya? Y bueno, y que eso se integre hoy día a sistemas o plataformas que sirvan, ¿no es cierto?, para este proceso, ¿ya? En resumen, hoy día necesitamos caracterizar suelos o caracterizar los sitios, las áreas, para poder saber qué es lo que está pasando en el campo, que eso se traduzca en prescripciones para que equipos y maquinarias hagan las aplicaciones variables, ¿no es cierto?, para que los cultivos se vayan desarrollando en sus distintas etapas, y luego tener las herramientas para monitorear cada una de esas etapas y generar las alertas, ya sea para determinar estrés nutricionales, estrés hídrico o estrés, ¿cómo se llama?, de otro tipo, ¿ya? Bueno, en conclusión, para que exista una mejor utilización de estas tecnologías, a nuestro juicio, primero, ¿no es cierto?, falta una mayor difusión de estas tecnologías. Creemos que muchas de estas tecnologías no las conocen los agricultores porque no se difunden, ¿ya? En parte, digamos. Entonces está el deber tanto de las empresas que ofrecemos estos servicios, como también del caso de las instituciones que hacen trabajos de investigación, poder hacer mayor difusión de este tipo de tecnología. Romper para ello con la creencia de que estas herramientas no son accesibles, o sea, decir, oiga, no, eso es para los gringos nomás, no, esto también es para uno, ¿ah? Todo lo que tiene que ver también con formación de recursos humanos, insisto, si tenemos todas estas tecnologías pero no tenemos el recurso humano a nivel de los profesionales, técnicos,
que van a utilizar este tema, la verdad es que tampoco va a aprender, como dice el tema. Soporte de las tecnologías de agricultura de precisión, ese es otro tema importante. Hoy día empresas que traen maquinarias y equipos, no digo todas, porque hay empresas que son responsables, pero otras que te entregan la tecnología y te las dejan ahí. Entonces, la verdad es que es importante dar seguimiento y soporte al respecto, ¿ya? Es lo que se trata de hacer, muchas cosas, pero lo que es equipamiento y maquinaria, obviamente tiene que haber un mayor soporte. Otro tema, integración de la información. Lo que decíamos, los datos tienen que conversar. No me sirve tener un dato en un lado y en otro lado, porque si no somos capaces de integrarlos de manera fácil, difícilmente se van a tomar las decisiones. Y por último, creo que el Estado tiene mucho que hacer aquí en herramientas de apoyo para la introducción en los agricultores, ¿no es cierto?, de este tipo de tecnología. O sea, hoy día el agro es un área importante, sabemos lo estratégico que fue, sobre todo en este tiempo de pandemia, sabemos lo importante que es la alimentación y tenemos que trabajar bien, sobre todo si ahora los recursos o el cambio climático está afectando muchas zonas y hace cada día que tengamos menos superficie para poder seguir o no creciendo frente al abastecimiento de alimentos y obviamente el crecimiento de la población, que eso no para. Bueno, eso es un poco lo que yo quería contribuir en el tema, a contarles un poco de este tema. Y un poquitito antes de terminar, quería contarles, bueno, nosotros somos una empresa regional, aquí en la región del Biobío. Nosotros hacemos muchos trabajos de los que muchos les mencionamos, no somos los únicos, pero estamos acá, hacemos las mediciones de conductividad eléctrica, les contaba, todos los equipos, hacemos imágenes aéreas, tanto en avión, dron o satélite, que son servicios que estamos ofreciendo. Y de otra cosa importante, hoy día tenemos un laboratorio. Integramos todo este trabajo con un laboratorio propio para hacer, ¿no es cierto?, toda la integración de estas herramientas en un solo lugar. Así que, bueno, contarles que habemos empresas que estamos haciendo nuestra pega y queremos, obviamente, que esto termine de la mejor forma para ustedes y ser una contribución para la agricultura 4.0 que, quieran o no quieran, se viene. Así que eso, quiero agradecer a AgroSeller por la invitación, a todos, y a ustedes también por haber tenido la paciencia de escucharme. Ya traté de ser un poco lo más sucinto, pero hay mucha información, pero espero que les haya servido y bueno, voy a dejar mis contactos por si alguien quiere saber más de nosotros o saber más de estos temas. Yo no tengo ningún problema en compartir esta información. Bueno, muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Ronald. Bueno, es importante, muchas gracias, Ronald, por tu presentación. Igual es importante poder hacer algunas preguntas. Por lo tanto, la persona que quiera hacer preguntas puede activar su micrófono y preguntar a Ronald alguna duda que haya quedado de la presentación. Yo tengo una consulta. Sí. Hola, Ronald. Hola, Gonzalo. ¿qué tal? Gonzalo. Gracias por la presentación. Bueno, yo soy Gonzalo Rueda de FIA en Ñuble Biobío. Sí. Y nosotros estamos tratando de incentivar el uso de las tecnologías y potenciar la agricultura 4.0. Tenemos algunos programas de apoyo a eso, pero vemos que es súper lenta la adopción de estas tecnologías, sobre todo en pequeños agricultores. Uh-huh. ¿Cómo ves tú desde dónde deberíamos partir nosotros viéndolo como el sector privado apoyando este tipo de implementaciones o qué es lo básico que deberíamos empezar a difundir? Mira, bueno, hay distintos modos, ¿no es cierto? Primero, obviamente, no podemos esperar ciertas cosas que son un poquito más lentas, que tiene que ver con la formación. Ya, o sea, la formación me refiero del capital humano, que obviamente es un proceso más largo, de más largo plazo, mediano plazo, ya, pero obviamente hay que trabajar esos temas. O sea, si ustedes como FIA pueden desarrollar herramientas donde se trabaje estas cosas en conjunto con algunas instituciones, ¿no es cierto?, que fomente el que los chicos o los nuevos profesionales vayan ingresando en este tema, es de ayuda para poder ir formando a estos profesionales. En el campo ahora de lo de hoy, ¿no es cierto?, hay que trabajar mucho con los asesores, ¿ya? Es importante
que los médicos, yo le llamo los médicos, los agrónomos, los médicos de las plantas, sean capaces de abrazar estas tecnologías, porque mira, tienen una ventaja tremenda. Un asesor normalmente tiene limitados sus tiempos por los viajes, para ir a un lugar a visitar un campo, después tiene que ir a otro, se come mucha distancia. Entonces, el poder crear con este sistema de plataformas, teleasesorías, ¿no es cierto?, a ti te permite de alguna forma acelerar, le conviene al asesor porque ve multiplicados sus capacidades de atención y por otro lado también reducen los riesgos, ¿no es cierto?, de una mala asesoría. Entonces, también es un camino importante que muchas veces no le hemos dado la importancia al trabajar con los asesores, ¿ya? Entonces, tiene que ir tomado la mano porque si empiezas a desarrollar tecnologías por desarrollar y esas no tienen nada que ver con lo que el mercado quiere y qué mejor sensibilidad que la que tienen los asesores al respecto, ¿ya? La verdad es que va a ser un fracaso. O sea, yo creo que instituciones como ustedes tienen que focalizar, ver bien si que lo que se está desarrollando tiene salida en el mercado, ¿ya? Porque a veces parecen bonitos, te hablan de inteligencia artificial, te hablan de muchas cosas que son rimbombantes, ¿ya? Pero la verdad es que al llevarlo a la práctica te das cuenta que lo puedes aplicar en un 1%. ¿Ah? Y eso es lo que pasa muchas veces y se termina desperdiciando recursos que deberían haber ido a lo mejor en una aplicación un poquito más sencilla, pero que va en camino hacia eso. ¿Cachai? Ir quemando pasos. Estamos hablando de inteligencia artificial si no tenemos datos. O sea, ahí encuentro que parten mal las cosas. ¿Ya? Eso. No sé si respondo algo tú. Sí, no, súper, gracias. Ya. Yo creo que ahí nos queda un desafío, vamos a tener que partir buscando una base de datos a nivel nacional de quiénes son estos asesores que están capacitados en poder hacer esta baja de información. Claro. Yo creo que por ahí ya partimos cojo. Claro, yo creo que por Sin ahí tener esa base de datos. Exactamente, yo creo que sería bueno hacer una encuesta o trabajar con ese tipo de personas para entender qué es lo que requiere el mercado. Eso es. Súper, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Ronald? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí. Ronald, consulta, ¿en qué plataforma se pueden integrar toda esta información de datos de satélite, de sensores de suelo? ¿Existe alguna comercial? ¿O no? Sí, hay varias plataformas en el mercado. Aquí en Chile he visto pocas que tengan eso, pero afuera sí hay, ¿ya? Pero, perdona, voy a ser un poquito autorreferente ahora, pero nosotros tenemos una plataforma, ¿ya? Justamente porque hemos venido pensando en este tema, ¿ya? Que es una plataforma que se llama SADA, ¿ya? Que lo que hemos ido haciendo es tratar de ir integrando la información de distintas fuentes. Por ejemplo, eso de los sensores con el indicador de NDVI, eso ya lo tenemos integrado nosotros, ¿ya? Lo mismo que con sistemas de cuaderno de campo y otras cosas, porque uno de los temas que sondeábamos un poco con los productores o con los asesores era que esto de tener una cosa por un lado y otra por otra, al final no conversa nada. Entonces, y cuando quieres juntar papeles con papeles, la verdad que es poco lo que puedes ver, ¿ah? Entonces, un poco ese es el tema, pero hay plataformas, sí, hay gente que está apuntando hacia ese camino porque ese es el camino que hoy día es. No se trata de ver solamente mapas, porque ya los mapitas, está bien, digamos, los mapas te ayudan a ver que tienes problemas, pero después viene la pregunta, ya, pero ¿cómo interactúo con esa información para decirle al agricultor que tiene que hacer esto de esta forma? O convencerlo de que tiene que hacerlo de esta forma, ¿ya? Si tú quieres un momento, te podemos presentar también lo que nosotros tenemos y de igual te puedo dar indicaciones de cuáles otras plataformas existen. Aquí lo interesante es que estas cosas peguen o que esta tecnología pegue en general para todo. Eso. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Parece que está todo claro. Bueno, primero que todo, Ronald, agradecerte por tu ponencia y sobre todo porque ha sido una jornada de bastante aprendizaje en relación a lo que es agricultura de precisión en Chile.
Así que, primero que todo también aprovecho de invitarlos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, buscando @agroseller y comentar también con el hashtag de Workshop Agroseller. Y te invito, Ronald, a que te puedas despedir también y para poder después, ojalá, juntarnos en una siguiente oportunidad. Ya. No, nada, muchas gracias a todos, a los organizadores, a quienes nos escuchan. Yo, como les digo, para nosotros es importante que hayan cambios hoy día en la agricultura. Si seguimos haciendo más de lo mismo vamos a obtener. Y hoy día sabemos que las cosas van cambiando y creo que la tecnología es un camino más, no es la solución. Estas tecnologías no sustituyen finalmente al asesor, al agrónomo al administrador o al propio agricultor en sus decisiones, sino que son elementos que sirven para poder tomar decisiones más informadas, sobre todo cuando hay niveles de inversión alto y eso. Así que yo los invito, independiente del camino que quieran recorrer y a la velocidad que la quieran recorrer, porque eso es importante, recórranla en la medida que se sientan seguros. Porque si los llevan en un camino muy rápido van a terminar estrellándose. O sea, eso es así. Así que vayan al paso que ustedes necesiten y de a poco van incorporando. Así que yo los invito a si quieren tener más información respecto al tema, me escriban. Yo voy a dejar aquí mis datos para que puedan, ¿no es cierto?, hacer las consultas privadas si necesitan o en grupo, lo que ustedes necesiten. Así que eso, muchas gracias y nos veremos en otro momento si es que se dan las cosas. Muchas gracias, Ronald. Y a todos, muy buenas tardes y que tengan un buen día.